Dado que el tema es muy amplio y puede resultar árido en ocasiones, entonces vamos a tratarlo de sobresimplificar, y por eso les ofrezco una disculpa. Ok. Entonces, bueno, pues para abrir boca, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo más obvio que podemos observar en esta diapositiva? Les presento a su izquierda una imagen de inmunofluorescencia que corresponde a dos grupos celulares, neutrófilos tanto en reposo como activados. Y lo primero que salta a la vista pues es que tanto a nivel del citoplasma como a nivel del material genético o intranuclear pues existen diferencias morfológicas obvias. Estas diferencias morfológicas quedan aún más claras mediante la electrofotografía a su izquierda, y si bien en la parte inicial de este proceso de activación de un neutrófilo pues va a depender de un montón de factores, entre ellos procesos infecciosos, citocinas, etc. En sí lo que va a ocasionar esta modificación estructural pues van a ser meramente los cambios metabólicos que surgen adentro de la célula. Entonces, estos cambios, si bien pueden estar determinados, como la mayoría de nosotros ya sabemos, estamos empapados, ¿verdad?, con respecto a las interleucinas, y de ahí que sean las principales promotoras de activación de diversas líneas celulares en inmunología, y aquí está el caso. No solamente son los únicos factores que pueden estimular al metabolismo basal de las células. Entonces, en este caso les presento una diapositiva que corresponde a linfocitos sensibles a interleucina 3, y lo que les quiero demostrar es de que cómo vemos conforme aumenta la concentración de interleucina 3, que corresponde a la gráfica superior a su izquierda, se observa un incremento gradual en la tasa de glicólisis de la misma célula. Y para ver la relación que existe con la imagen previa, en donde hay modificaciones estructurales, vemos que la gráfica en su inferior existe una correlación positiva entre el tamaño celular y la tasa de glicólisis. Es decir, conforme aumenta la tasa glicolítica de las células, en este caso de los linfocitos T, vemos cómo se incrementa gradualmente el tamaño de la célula, demostrando esta relación antes mencionada. Adicional, existen otros mecanismos no relacionados estrictamente con la exposición a interleucinas, y uno de estos factores que es muy interesante porque, bueno, lo conocemos como parte de una molécula de coestimulación, es precisamente la molécula o el receptor CD28 en los linfocitos, claro, en donde tiene una característica tanto estructural como funcional muy similar a la insulina. Vemos que posterior a su estimulación, como vemos en el análisis de Western blot que está en la imagen superior, precisamente el complejo enzimático derivado del fosfoinositol y de la proteincinasa B, o por su nombre en inglés AKT, se ve sobreexpresada en aquellos linfocitos que se estimulan específicamente a través de esta molécula. Y bueno, pues me pueden preguntar, pero esa estimulación ¿de qué depende? Puede depender de interleucinas, etcétera. Y bien, o sea, la respuesta va a ser correcta, pero no va a ser exclusiva. Y esto queda demostrado, como vemos en esta imagen, en donde evalúa la fluorescencia del GLUT1, que es la molécula resultante de esa estimulación del complejo de fosfoinositol de la proteincinasa B, y vemos que a pesar de añadir, por ejemplo, en este caso de linfocitos, la interleucina 2, realmente no se observó un incremento en la expresión de GLUT1, mientras que únicamente con estimulación no dependiente de interleucina,
a través de la molécula CD28 existió un incremento en la expresión de GLUT1 en los linfocitos T, y esto explica el por qué existe un incremento en la tasa de glicólisis, debido a que pues va a haber un aumento en la captación o va a haber una mayor avidez a la glucosa intracelular. Entonces, inicialmente toda la glucosa que es captada por la célula, pues de primera instancia en un linfocito sin alguna patología de base, va a predominar y va a saturar de hecho su sistema de degradación de glucosa dependiente de la fosforilación oxidativa, que recordemos las clases de bioquímica, pues representa el mecanismo más efectivo para producir moléculas de energía. Sin embargo, al verse rebasado este sistema, como vemos en la imagen a su izquierda, tiene que entrar al quite, por decirlo de una manera coloquial, la glicólisis anaerobia, y de ahí que haya una mayor producción de lactato, e inclusive, ¿verdad? En este estudio publicado en el 2002, reportó que el 90% de la glucosa consumida a través de este modelo de linfocitos T por mayor expresión de CD28 fue metabolizada por glicólisis anaerobia y una mayor producción de lactato. Ahora bien, esto pues únicamente representa el escenario de linfocitos T controlados y pues de ninguna manera va a ser similar en aquellos pacientes con alguna enfermedad reumática. En específico, en lupus, tenemos aquí dos ejemplos, tanto linfocitos TCD4 como linfocitos TCD8, observando cuál es la tasa de producción de moléculas de ATP, dependiendo de si el paciente se encontraba al momento de tomar la sangre periférica con alguna recaída de la enfermedad, catalogándose como pacientes con enfermedad aguda, mientras que el crónico se definió a aquellos pacientes con lupus eritematoso generalizado sin realmente tener alguna expresión de la enfermedad al momento de la toma de sangre. Y lo que observamos es que al menos en los linfocitos TCD4, en un periodo de recaída, la tasa de producción de ATP va a ser equivalente entre el mecanismo aeróbico o la fosforilación oxidativa y el mecanismo anaeróbico, que es la glicólisis. Obviamente esto traduce un cambio a lo comentado previamente en un linfocito aparentemente normal, mientras que en el linfocito TCD8, igualmente de los pacientes con lupus, lo que predomina va a ser una mayor producción de ATP dependiente de la glicólisis anaerobia, por ende una mayor producción de lactato. Mientras que en aquellas fases o estadios crónicos de la enfermedad, es decir, sin recaída, definida por este estudio, vemos que la tasa de producción de energía es similar en ambos tipos de linfocito, predominando la vía de la fosforilación oxidativa. Además de, como vimos, un incremento en la captación de glucosa en las células antes mencionadas, bueno, también tienen la particularidad del lupus eritematoso de que va a haber una mayor avidez por la captación de oxígeno intracelular. Y esto va a estar determinado precisamente por una alteración en uno de los canales de transporte de electrones de la mitocondria. Esto va a ocasionar que de manera ultraestructural se pueda observar una megamitocondria y una hiperpolarización mitocondrial. Esto, pues, en otros términos un poco no tan básicos, que traduce una mayor producción de especies reactivas de oxígeno, de hidroperóxidos lipídicos, que, pues, consecuentemente, como veremos en la diapositiva siguiente, pues tienen un papel de daño directo en distintas células, tales como la membrana celular, el material nuclear, entre muchos otros organelos. Entonces, no solamente va a existir un incremento de las especies reactivas de oxígeno, sino que también va a haber un incremento en la liberación de grupos hidroxilo, que esto va a ocasionar, como les comentaba, oxidación de la membrana de lípidos,
ocasionando también formación de especies reactivas de aldehídos, y todo esto consecuentemente en un proceso de estrés oxidativo sistémico. Esto, aunque suene quizá muy extremista, pues sucede en el día a día de un paciente, tanto de un paciente con lupus, pero también de un sujeto normal. La diferencia es de que el paciente con lupus, además de que va a tener una producción incrementada de reactantes de oxígeno, o un mayor perfil de estrés oxidativo, pues va a tener también una disminución en sus mecanismos contrarreguladores, ¿sí? Y estos mecanismos contrarreguladores son dependientes de otra vía metabólica, que es la vía de la pentosa, la cual se encarga de la producción de la oxidasa de NADPH, que es vital precisamente para reducir esta carga de especies reactivas de oxígeno, y muy importante de glutatión, ¿verdad? Que todo esto en conjunto, pues en un sujeto normal puede contrarrestar este estrés oxidativo sistémico y pasar desapercibido sin ninguna preocupación. Más sin embargo, en los pacientes con lupus, dado que todo esto está alterado, pues evidentemente va a tener una traducción sistémica. ¿Cuál va a ser la traducción sistémica? Pues que va a afectar múltiples líneas celulares. Entre ellas, aquí les muestro un ejemplo de otro experimento en el que se comparó a sujetos sanos expuestos a peróxido de hidrógeno y linfocitos T de pacientes con lupus eritematoso sistémico generalizado. Y vemos en la imagen, en el extremo superior izquierdo, cómo los linfocitos T de los pacientes con lupus se observa una tinción por inmunofluorescencia más roja, lo cual traduce que hay una mayor tasa de necrosis celular. Y esto queda más claro en la imagen o en la gráfica inferior a su derecha, en donde al comparar los pacientes con lupus versus los sujetos sanos, la tasa de necrosis o destrucción de linfocitos TCD3 fue mucho más alta. Otras líneas celulares que se ven afectadas por estas especies reactivas de oxígeno son los neutrófilos. En esta imagen, igual por inmunofluorescencia confocal, nos muestran los controles sanos que están a su izquierda y los pacientes con lupus eritematoso a su derecha. Las tinciones que están en los cuadrantes superiores corresponden a tinciones específicas para porciones de la mitocondria, y vemos cómo en los sujetos con lupus o en los pacientes con lupus se observa una alteración estructural que es muy clara comparado con los sujetos controles, además de que se ve igualmente anormalidades en la estructura y en la liberación de ADN fuera del espacio del núcleo, que al realizar una microscopía confocal pues corresponde a todas estas alteraciones, tanto mitocondriales como de ADN, corresponden a oxidación de estos elementos antes mencionados. ¿Esto qué va a traducir? Bueno, que precisamente en los granulocitos de baja densidad, que pues como ya hemos visto en algunas de las clases previas en estas sesiones que están llevando, tienen más proclividad para la formación de netosis, ¿sí? Esto a través de la expresión. Aquí les muestro la gráfica que se evaluó la presencia de netosis por una mayor expresión del ribosoma 16S, 18S, y a su derecha vemos una imagen de lo que se observó con la formación de netosis. Consecuentemente, este incremento de netosis por las especies reactivas de oxígeno va a ocasionar que tenga el paciente con lupus un perfil génico con mayor expresión y actividad de diversos componentes o genes, del interferón tipo 1, como vemos en las distintas gráficas que les pongo, al compararse aquellas muestras con ADN oxidado de pacientes con lupus versus aquellas muestras de pacientes con lupus sin ADN oxidado y aquellas muestras de sujetos controles.
Entonces, pues, ¿esto qué ocasiona? ¿En qué nos interesa desde el punto de vista clínico? Realmente hay pocos estudios que encuentren una correlación directa entre todos estos componentes, pero aquí nos muestra que todos estos pasos enzimáticos y productos finales de las distintas vías metabólicas pues van a traducir en una mayor actividad de la enfermedad. Esto evaluado mediante un análisis de correlación en donde, por ejemplo, en esta gráfica correlacionaron la presencia de la actividad de la enzima peroxidasa, que se encuentra directamente involucrada con una mayor producción de netosis en los granulocitos de baja densidad, y vemos cómo se correlaciona de manera lineal positiva con las escalas de evaluación de la actividad de la enfermedad. Además, existen algunos estudios en donde han tratado de relacionar tanto los niveles de las especies reactivas de oxígeno con distintas manifestaciones o distintos escenarios de la nefritis lúpica. Y aquí les muestro que en los 4 escenarios de nefritis lúpica, en el que el 1 correspondía a recaída proteinúrica, el 2 a una recaída nefrítica, el 3 en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica debido al lupus eritematoso, y en aquellos pacientes el 4 que no habían iniciado tratamiento, en los 4 escenarios clínicos, esto no corresponde a las clases histológicas, sino que en estos escenarios clínicos se encontró un incremento relevante de las especies reactivas de oxígeno. No solamente los linfocitos neutrófilos son los que se pueden ver afectados desde el punto de vista de reprogramación metabólica en los pacientes con lupus eritematoso generalizado. Aquí tenemos el ejemplo de los linfocitos B, en donde una diferencia sustancial con lo previamente mencionado de los linfocitos T es de que este grupo celular se va directamente, en el caso de los pacientes con lupus, a una mayor actividad glicolítica de tipo anaeróbica, y la tasa obviamente de glicólisis se ve incrementada. Esto se relaciona, como vimos, con una mayor captación de glucosa y muy similar a los linfocitos T en este aspecto, una mayor expresión del receptor para glucosa GLUC1 en las membranas celulares de dichas células. Evidentemente podríamos pasarnos toda la noche, pero yo sé que no tenemos tiempo para eso, describiendo cada una de las alteraciones, no solamente de las vías glicolíticas, sino de otras vías en cada una de las células, pero bueno, por motivos de tiempo vamos a pasar a otras líneas celulares, en donde, por ejemplo, en este caso los macrófagos también se ven evidentemente afectados en los pacientes con lupus. Como vemos en la imagen a su derecha, corresponde a un macrófago proinflamatorio con el perfil M1, en donde en los pacientes con lupus se encuentra alterado el ciclo de Krebs o del ácido tricarboxílico, ocasionando una mayor acumulación de citrato, que a su vez puede tener una mayor relación con la formación de especies reactivas de oxígeno y una ruptura en el ciclo específicamente a nivel de succinato, que va a condicionar una mayor inducción de interleucina 1 beta, que pudiera jugar un papel indudablemente en diversas manifestaciones de la enfermedad. Entonces, como vemos en esta imagen, en este dibujo, las alteraciones metabólicas no solamente están afectadas en las vías dependientes de energía, sino también en las vías dependientes de los mecanismos que se encargan de regular las especies reactivas de oxígeno, en la oxidación de ácidos grasos, en la producción de aminoácidos, y muchas de estas vías convergen con alteraciones en la activación del receptor de rapamicina en humanos, ocasionando un incremento en la expresión, sobre todo del mTOR tipo 1, en donde pues tiene un papel importante, sobre todo en una disminución, en ocasionar una disminución
de diversos subtipos de linfocitos, entre ellos los T reguladores, y por ende tener una mayor expresión de linfocitos T autorreactivos que condicionan un proceso inflamatorio un poco más intenso en este grupo de pacientes. Entonces, todo lo anterior, pues, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que quitando este horizonte que ya conocemos, no muy claro, pero sí el inmunológico que ya está muy bien establecido, todas estas vías metabólicas pues pudieran ser susceptibles para la identificación de nuevos biomarcadores, y de ahí que se encargue el análisis metabolómico, además de que se puede obtener un nuevo enfoque terapéutico, ¿verdad? Como veremos ya casi al final de la presentación, y junto con lo clínico que ya se conoce, junto con el perfil inmunológico, pues bueno, el análisis de estos biomarcadores metabolómicos o estos procesos finales del metabolismo nos pueden ayudar a establecer fenotipos un poco más específicos, tanto para establecer pronóstico, respuesta a tratamiento, etcétera. Entonces, sí, el metaboloma corresponde al conjunto de metabolitos en un compartimento determinado, específicamente en células, tejidos o fluidos. Se puede dividir el metaboloma en intra o extracelular o endo y exometaboloma. Estos últimos se refieren específicamente a vías metabólicas intrínsecas del organismo o bien a sustancias que vienen fuera del organismo. Y el análisis que se va a encargar de determinar todo este conjunto de metabolitos se le denomina análisis metabolómico. Obviamente que las técnicas para extracción de metabolitos, el análisis de cada uno de los metabolitos no se van a tratar aquí, debido a que son cuestiones un poco más técnicas y creo que de momento no van a aportar mucho hacia la presentación. Entonces vemos que, bueno, este tipo de análisis, al ver esta imagen de las distintas vías metabólicas, puede representar un reto, no solamente el realizarlo, sino más bien, la interpretación que vayamos a obtener de las distintas moléculas que obtengamos, ¿sí? Entonces, este análisis metabolómico comprende dos fases. La primera, en la que se hace un tipo de análisis no supervisado, se puede hacer de cualquier líquido. Habitualmente en lupus eritematoso se han reportado sobre todo análisis derivados de muestras sanguíneas. Algunos otros hemos reportado análisis derivados de orina, pero bueno, pues para fines prácticos se pudiera hacer de cualquier líquido, de cualquier compartimento. Y el análisis no supervisado comprende buscar cuáles son las moléculas que potencialmente puedan estar alteradas, ¿sí? Y podemos obtener una gráfica como estas. Este es un ejemplo de un análisis de componentes principales que se encarga de agrupar los metabolitos entre los distintos grupos comparativos. Aquí les traje el ejemplo de controles sanos versus lupus eritematoso generalizado, en donde pues en el escenario ideal pudiéramos obtener una gráfica así como esta, en donde es muy clara la división entre los controles y los pacientes con lupus. Sin embargo, en la vida diaria o en el análisis de la vida real no sucede esto, desafortunadamente. Una vez que se hayan obtenido los potenciales metabolitos, se debe de escoger mediante otro tipo de análisis cuáles son los más significativos para entonces realizar una estandarización de cada uno de los metabolitos. Aquí yo les traje un ejemplo de que en este estudio se encontró una disminución de creatina, un incremento de fosfocolina, una disminución de citrato y un incremento de lactato. Entonces, si apostamos a este grupo de metabolitos en el análisis no supervisado, el siguiente paso es estandarizar estos metabolitos para establecer un nivel cuantificable y entonces ahora sí realizar
por segunda ocasión un comparativo con los sujetos controles o con otros para ver diferencias. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Escogí solamente algunos artículos que se relacionaban con análisis metabolómico en lupus, los que yo consideré más relevante. En este caso se incluyeron a 38 pacientes con lupus eritematoso, 20 sujetos sanos y 20 pacientes con artritis reumatoide. Entonces, en un primer paso se realizó el análisis no supervisado y se obtuvo un tipo de heatmap que vemos en la imagen en su inferior, en donde pudo discriminar de manera general ciertos aminoácidos entre ambos grupos. Posteriormente, al escoger algunos de estos compuestos, se determinó o se cuantificaron los niveles y se establecieron las diferencias entre los grupos. Y se pueden obtener o se pudieron obtener las siguientes gráficas de curva ROC, en donde en este estudio, como análisis secundario, decidieron realizar un tipo de pruebas diagnósticas para tener un mejor perfil de diagnóstico, haciendo la aclaración con estos poquitos pacientes en este análisis, entre los pacientes con artritis reumatoide y los pacientes con lupus eritematoso, encontrando que estos 4 metabolitos, que son leucotrienos, 2 propéptidos de glutatión y el aminoácido malonil, pues fueron los que tuvieron una mejor área bajo la curva para lograr distinguir en aquellos pacientes con lupus versus pacientes con artritis reumatoide. Otro estudio similar, en este caso incluyeron a 64 pacientes con lupus eritematoso. Igualmente, el grupo comparativo aquí fue artritis reumatoide, no se incluyeron inicialmente sujetos control. Encontraron que sobre todo los lípidos de cadenas cortas fueron los que tuvieron una mayor capacidad de discriminación para identificar artritis reumatoide versus lupus eritematoso generalizado. Entonces, si bien igual no era el objetivo del estudio, una vez que identificaron los lípidos de cadena corta, realizaron el análisis de pruebas de el siguiente estudio ya se redujo únicamente a aquellos pacientes con manifestaciones renales. En este caso, el objetivo fue establecer si existía una correlación entre el proceso inflamatorio túbulo-intersticial, entre glomerulonefritis primarias versus pacientes con lupus eritematoso. En este caso, fueron muy pocos pacientes que se incluyeron con lupus eritematoso, y al final el estudio arrojó que existió una disminución en excreción de citrato, impurato y glicina y creatinina en el grupo de pacientes con lupus eritematoso, pero tuvieron un incremento de lactato y acetato. Entonces, este estudio fue meramente exploratorio, no realizaron pruebas diagnósticas. Y este otro estudio en el que se incluyeron 40 pacientes con nefropatía lúpica, en este caso fueron meramente proliferativas, comparado con 22 pacientes con lupus sin nefropatía. Y muy similar al primer estudio, el principal hallazgo fue un incremento de lípidos de cadenas cortas, por lo que sugiere que pudieran ser unos elementos o metabolitos a considerar. Los estudios previos fueron realizados únicamente en muestra sanguínea. Nosotros realizamos un estudio en el que encontramos diferencias con respecto a los previos, en donde había una mayor excreción de diversos compuestos dependientes de la formación de aminoácidos, específicamente del ácido propilglutárico. En este caso, los pacientes que incluimos para el análisis metabolómico fueron pacientes exclusivamente con nefropatía lúpica, con el objetivo de determinar si había alguna diferencia entre nefropatías membranosas y proliferativas, sin encontrar alguna diferencia en el perfil o en la huella metabolómica. Dentro de las principales vías metabólicas alteradas que encontramos,
pues fueron las vías que les comentaba, derivadas o las que se encargan de la síntesis de aminoácidos, la vía de la taurina, hipotaurina, alanina, lisina, en menor proporción los derivados de la valina y del selenio. Entonces, todo este tipo de estudios, todo este tipo de moléculas pudieran ser potenciales nuevos biomarcadores con el fin de estandarizar cada una de estas moléculas para reproducir estos mismos resultados igual en pacientes con nefritis lúptica. Quizá el estudio que me pareció más relevante, porque no solamente se limitó a un análisis no supervisado ni supervisado, sino que trasladaron el potencial metabolito que ellos encontraron hacia un modelo en ratones, fue este que les pongo en pantalla, en donde la metodología inicial es muy similar. Compararon pacientes con lupus versus sujetos sanos y pacientes con artritis reumatoide, y mediante un análisis no supervisado, y ya después estandarizaron las moléculas escogidas, determinaron que la taurina fue el que tuvo el mejor perfil de discriminación para identificar a pacientes con lupus eritematoso generalizado. Evaluaron la correlación que tuvieron estos pacientes con la actividad de la enfermedad, encontrando una correlación positiva entre mayor título de taurina y mayor puntaje de actividad de SLEDAI, y evaluaron asimismo la expresión de diversos genes con perfil dependiente de interferón tipo 1, encontrando igualmente una correlación positiva, dando una traducción, al menos en este punto de la investigación, de una relación entre el proceso inflamatorio y el incremento de taurina dependiente de la producción de interferón tipo 1. Trasladaron este resultado de la taurina hacia un modelo animal. Específicamente tomaron los ratones NZW y B, administrándoles, claro que estos ratones ya tienen proclividad para el desarrollo de lupus y desarrollo de glomerulonefritis asociada a lupus. Se les administraron a los ratones dentro de su comida una mayor aporte de taurina, observando que en aquellos ratones que consumieron esta molécula en mayor proporción, desarrollaron desde la semana 16 una mayor tasa de proteinuria, que se incrementó a la semana 20, comparado con aquellos con el mismo modelo de ratón, pero que no se les administró taurina dentro de su alimentación. Y vemos que los cortes histológicos del riñón posterior a su sacrificio, se observó una mayor proliferación endocapilar en este grupo de ratones a los que se les administró la taurina, comparado con aquellos que no tenían en su dieta esta taurina. Se aplicaron análisis similares ante la búsqueda de una mayor expresión de genes dependientes de interferón tipo 1, y existió, al igual que en el modelo humano previamente reportado por los autores, una correlación lineal positiva. Entonces, con esto podemos decir que hasta el momento, pues prácticamente todas las vías metabólicas en los pacientes con lupus y la mayoría de las células de los linfocitos T, B y neutrófilos evaluados en este grupo de pacientes, pues se encuentra afectada de una o de otra manera, con una menor excreción de citrato, piruvato, entre otros, y una mayor producción de leucotrienos, especies reactivas de oxígeno, que todo esto pues tiene una correlación, como vimos en los estudios previos, con mayor actividad de la enfermedad. Desafortunadamente, las limitaciones que tienen estos estudios es de que
no resultan, al menos estos estudios de metabolómica, no tienen esta traducción tan limpia o controlada como les mostré en la primera parte de la presentación, con respecto hacia un perfil celular específico, dado que pues, la mayoría de los estudios realizados comprenden análisis de tejidos que no solamente van linfocitos, van neutrófilos, sino se encuentran otras células con otro tipo de perfil o no inmunológico que evidentemente pueden jugar un papel en la modificación del resultado en la expresión de las moléculas antes mencionadas. Otra de las limitaciones y otro de las consideraciones que debemos de hacer con la interpretación de este tipo de estudios de metabolómica es de que hasta el momento hay pocos estudios, y por lo mismo que son pocos estudios, esto traduce que hay poca reproducibilidad con las distintas moléculas que se han reportado en la literatura. Si no es por 2 estudios que han reportado taurina y citrato y lípidos de cadena corta, el resto de los metabolitos no ha sido reproducible entre cada uno de los estudios, y por lo tanto el papel que tienen como potenciales biomarcadores pues resulta muy limitado. Y por último, se deben de tomar en cuenta los confusores que en ninguno de los estudios se comenta, en ninguno de los estudios antes mencionados, tales como el tipo de fármacos que los pacientes estaban utilizando, la alimentación a la que fueron sometidos, el tiempo de evolución de la enfermedad, que todos estos son potenciales modificadores del perfil metabólico o metabolómico, tanto en sujetos sanos y pues en lo que nos interesa actualmente, que son pacientes con lupus eritematoso generalizado. Entonces, creo que en este aspecto todavía faltan varios obstáculos que se deben de vencer antes de tomarlos en cuenta como un potencial biomarcador, pero que bueno, resulta muy interesante este nuevo horizonte que se está dando con estas moléculas. Y brevemente con respecto al tratamiento, porque pues, yo sé que quizá la información puede resultar árida con tantos nombres de moléculas, a veces difícil de aprendernos. Con respecto al tratamiento, pues hay que decirlo, realmente no es que se esté descubriendo el agua tibia con respecto al metaboloma o la metabolómica y el tratamiento para las distintas enfermedades reumatológicas o autoinmunes, en el sentido de que quitando los medicamentos biológicos que son relativamente nuevos, la mayoría de los medicamentos que utilizábamos antes de los biológicos, dígase metotrexato, azatioprina, los propios esteroides, en este caso que les pongo en esta diapositiva, el ácido micofenólico, pues su principal mecanismo de acción comprende precisamente la modificación del metabolismo intracelular, en este caso de los linfocitos, etcétera. Entonces, si bien esto no resulta descubrir el agua tibia, el giro de originalidad que le da la metabolómica con respecto al tratamiento es este ejemplo, ¿verdad? En el que se evaluaron pacientes con nefritis lúpica proliferativa que recibieron ciclofosfamida esteroide como terapia de inducción, observando que, por ejemplo, el índice de citrato y creatinina se vio modificado en aquellos pacientes pre y post tratamiento, observando un incremento en la excreción de citrato urinario de 18.2 a 51 en los pacientes con tratamiento con ciclofosfamida, en sí con la terapia de inducción para nefritis lúpica, pues denotando un potencial biomarcador que, repito, se tiene que reproducir en más pacientes como un potencial biomarcador para evaluar respuesta al tratamiento. Y el otro giro de originalidad que le da el análisis de la metabolómica o del inmunometabolismo es el que les presento en esta diapositiva, de un estudio que se publicó ya hace 5 años por un grupo francés y alemán, en el que el objetivo de tratamiento, disculpen,
fue el tratar de normalizar el metabolismo de los linfocitos TCD4 en los pacientes con lupus eritematoso, y como fin último, pues el tratar de modificar la producción de citocinas o modificar el perfil proinflamatorio en este grupo de pacientes. Y lo que les muestro en estas gráficas son las dos moléculas que se utilizaron para normalizar el metabolismo. Una de ellas fue la 2-deoxiglucosa y la otra un medicamento conocido por la mayoría de nosotros, que es la metformina, observando cómo con cualquiera de los dos medicamentos, que son inhibidores del metabolismo de los linfocitos T, el perfil de la acidez extracelular, que se encarga de medir la producción de lactato de los linfocitos T, se disminuyó considerablemente en los pacientes que recibieron en las células tratadas que recibieron la 2-deoxiglucosa, y esta respuesta no fue tan significativa con el uso de metformina, pero la capacidad de captación o de consumo de oxígeno que se encontró disminuida en este protocolo, en este estudio, se encontraba incrementada, se logró disminuir el consumo de oxígeno posterior a la administración tanto de la 2-deoxiglucosa como de la metformina. Y esto tradujo en un incremento gradual, dependiendo de la dosis de la metformina, de interleucina 2, con una disminución igualmente dosis dependiente de la producción de interferón gamma, ocasionando como fin último una recuperación de la funcionalidad del linfocito TCD4. Entonces vemos que el horizonte desde el punto de vista inmunometabólico pues rebasa, al menos en este estudio, el perfil de tratamiento que clásicamente conocemos, en donde consiste en administrar inmunosupresores con un concepto totalmente diferente al mostrado aquí. Esto, recalco, ¿verdad?, fue un tipo de estudio en el que se trataron únicamente células que fueron linfocitos TCD4, y pues el camino todavía es muy largo como para que se puedan reproducir estos estudios en estudios clínicos controlados. Entonces, pues bueno, de mi parte eso es todo. Faltaba esta, discúlpeme. Esto fue en el análisis evaluado en los ratones en un modelo murino en el que se les administró la metformina y la 2-deoxiglucosa, en donde se logró revertir el daño renal en este grupo de ratones. Entonces, pues de mi parte eso sería todo con respecto a la presentación. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, o pasamos directamente a la gráfica o a la